Buenas noches, hermanos. Hoy es mi tiempo, que por la gracia de Dios, Dios me permite, ¿no?, poder compartir con ustedes el corazón de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias te damos, Señor, por este momento. Tú nos permites, Señor, poder escudriñar tu palabra, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos das la sabiduría para poder transmitir tu corazón, Señor. Sabemos que no lo hacemos nosotros, Señor. Eres tú quien trabajas y que obras a través de nosotros, los santos, los justos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Bendice a todos los santos del mundo, Señor. A todas las personas que nos acompañan esta noche, Padre, tú los bendigas. Permite que el corazón de ellos sea conectado con tu palabra, Señor, y bendice el alma y el corazón de cada uno de todos nosotros. Te lo agradecemos. Te lo pedimos, Padre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el libro de San Marcos, vamos a leer desde el versículo 25, pero vamos a leer hasta el versículo 36, pero nos vamos a saltar así como para no, porque sé que muchos ya conocen esta palabra, ¿no? Pero entonces pues dice, desde el versículo 25, el libro de San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Vamos a pasar aquí al versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a leer el versículo 36, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Sé que muchos en estos momentos que están conectados ya hemos escuchado esta palabra, ¿sí? Yo también la he escuchado muchas veces y por la gracia de Dios también la he compartido, ¿no?, con otras personas. Pero esta mañana yo estaba leyendo esta palabra porque me salió un comunicado en el celular, entonces me puse a leer atentamente porque muchas veces los hermanos mandan mensajes de la palabra, se habla la palabra de Dios en el domingo en el culto, también se habla, compartimos con los hermanos, ¿no? Pero es un secreto muy profundo de que uno realmente pueda conectarse, como pensar en cada palabra que Dios nos quiere transmitir a través de la Biblia, nos quiere transmitir su corazón, ¿no? Porque esa es la fe, ¿no? Cuando conectamos nuestro corazón con la palabra, cuando nos hacemos uno solo con la palabra de Dios, realmente podemos ver el trabajo de Dios, ¿no? Aquí está hablando la hija de Jairo. El título de este mensaje dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿sí? Habla que de un principal de la sinagoga fue ante Jesús y postrándose a sus pies le rogaba de que fuera para que él levantara a su hija que había muerto, ¿no? Dice aquí el versículo 22 del capítulo 25, el 22, dice: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio se postró a sus pies. Dice aquí el 23, dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Yo una vez escuchando la palabra de Dios, y también pude, como el Espíritu Santo de Dios es el que le revela a uno el corazón de Dios, supe que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en las bodas de Caná, el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. En ese momento, en el transcurso que iba, que los sirvientes, los siervos, habían echado agua en las tinajas y Jesús les dijo: llévenla al maestresala. En ese transcurso en que el agua iba siendo llevada por los sirvientes en las tinajas, en ese transcurso, en ese trayecto, fue donde el agua se convirtió en vino. ¿Por qué se convirtió en vino? Porque en ese momento
realmente estaba la fe de esos criados, ¿no? Porque realmente Dios, ¿qué quería enseñarle? Jesús quería enseñarle especialmente la fe a estos criados, porque ellos fueron los que echaron agua, ¿sí? Era imposible para ellos creer que esa agua se fuera a convertir en vino. Entonces Jesús, al decirle, llenen esas tinajas de agua, ¿sí? Ellos vieron, ellos mismos echaron el agua en las tinajas, ¿sí? Y llevársela al maestresala, ¿sí? Porque me imagino que ellos tendrían tanto temor y tanto miedo de pensar, ¿no? Y qué tal que esto no sé, qué tal que esto no sea así, ¿no? O tal vez alguno de ellos sabía que Jesús era el Hijo de Dios, tal vez alguno de ellos sabía, otros tal vez no sabían, no sé cómo sería la situación de ellos, ¿no? Pero si a mí me dijeran, no, esto llegó Navidad y no hay vino, pero échele a esa jarra agua y vaya y les reparte, ¿no? Entonces, que a mí me digan, no, tranquila, que eso se va a convertir en vino, pues eso es algo imposible para uno, ¿no? Es algo que pues es ilógico, ¿no? Humanamente es ilógico creerlo, ¿no? Entonces realmente nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le quería enseñar la fe? A estos criados, ¿no? A estas personas que realmente pudieron conectar su corazón con Dios, ¿no? Yo me imagino el miedo que tal vez ellos tendrían, ¿no? El temor, pero ellos soltaron ese temor y ellos, bueno, si Él nos dice llevemos el agua, pues tal vez allá le decimos, no, Jesús nos dijo que le echáramos agua y ya, ¿cierto? Tal vez no pienso que ellos dirían eso, ¿no? Porque pues ellos eran sirvientes, ¿no? Entonces, pero en ese transcurso, en ese trayecto de camino fue donde el agua se convirtió en vino, ¿no? Y cuando ellos vieron el agua convertida en vino y que el maestresala, el de la fiesta, dijo, wow, todo hombre primero sirve el buen vino, ¿sí? Al principio de la fiesta, ¿no? Queremos servir todo, todo fresquito, todo porque la gente todavía está cuerda, pero cuando ya la fiesta está, ya han pasado 3, 4 horas que ya han tomado vino, pues realmente las personas pues ya están como, no tienen ya como sus 5 sentidos bien puestos y ya pueden tomar lo que sea, ¿no? Lo digo pues por mi vida pasada, porque cuando a mí también me gustaban las rumbas y eso, pues uno llegaba a una fiesta y pues todo era fresquito, todo era, pero cuando ya son las 3, 4 de la mañana que uno ya está tomado y estaba vuelto nada, pues uno le daban aguardiente, ron, vino, lo que fuera y uno no sentía nada. El otro día era que uno sentía el guayabo y el dolor de cabeza y todo eso, ¿no? Eso es el mundo, ¿no? Entonces, así también nuestro Señor Jesucristo, ellos al mirar esa situación, ¿cómo sería ese asombro? ¿Cómo sería esa escena, ¿no? De ese asombro de estos sirvientes de ver que esa agua se convirtió en vino. ¿Cómo voltearían a mirar a nuestro Señor Jesucristo, no? ¡Wow! Verdaderamente este hombre tiene poder, este hombre y es poderoso, ¿sí? Entonces, aquí también podemos ver la historia de la mujer sirofenicia, ¿no? Dice que aquí el versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esta mujer, yo lo digo porque soy mujer, ¿no? Los hombres no tienen no han experimentado eso que nosotras las mujeres pasamos, ¿no? El tener esa situación con todo respeto, el periodo cada mes, cada vez que nosotras menstruamos cada mes, eso es un dolor terrible, ¿sí? O sea, es unos cólicos que cuando la mujer tiene mucho frío dentro de la vejiga, ¿sí? Porque yo lo digo porque antiguamente yo no tenía lavadora, ¿no? Cuando mis niños estaban muy pequeñitos, yo no tenía lavadora, así que me tocaba rastregue y rastregue en el lavadero esos montones de ropa y yo me lavaba porque no me colocaban ni protector. Y entonces al recibir tanto frío dentro de mi vejiga, dentro de mi vientre, cuando a mí me llegaba el tiempo de menstruar, eran unos cólicos terribles, terribles, horribles. ¿Sí? Sé que muchas mujeres tal vez lo habrán experimentado también, ¿sí? Entonces me imagino cómo sería esta mujer que cada rato utilizando, ¿no? Tal vez esta persona trabajaba muy duro, gastado en muchos médicos, era la situación de ella, era muy, muy dura, ¿no? Tener un flujo de sangre, más en ese tiempo. Hoy en día nosotras las mujeres somos privilegiadas porque hoy en día, por la gracia de Dios, vivimos en un mundo tan moderno,
tan de verdad que todo nos facilita, todo está al alcance de nuestra mano, pero en aquel tiempo sí. Por eso dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia, dice, sí, que la justicia de nosotros los seres humanos delante de Dios como trapo de inmundicia. O sea, eso se referiría a los trapos que utilizaba la mujer en el tiempo del periodo, ¿no? En el tiempo que ellas utilizaban para poder cubrirse, ¿no? Esa parte. Entonces, ¿cómo sería la situación de esta mujer sirofenicia pasando 1 año, 2 años, tantos meses con este dolor, con esta situación? Era tanta la necesidad de su salud que ella dice aquí la palabra de Dios que ella lo había gastado absolutamente todo, ¿no? Dice aquí, pero él dice el versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, ¿sí? Entonces esta persona, igual que estos sirvientes, escuchando, ¿no? La palabra, o sea, estos sirvientes no tenían tal vez como el conocimiento profundamente quién era Jesús, ¿no? Tal vez Dios conociendo bien nuestro corazón, porque cuando dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Dice que a nosotros los santos, los justos, Dios ya nos había escogido, ¿no? De una u otra forma, Dios ya nos tenía escogido para que nosotros pudiéramos entender esta salvación, para que fuéramos salvos, ¿no? Y estos sirvientes tal vez estaban ya también en los planes de Dios, ¿no? Porque ellos fueron los que experimentaron especialmente la fe, ¿no? Entonces esta mujer también, Dios quería enseñarle, por eso la palabra de Dios dice que todo lo que Dios ha creado es bueno y que nada hay de desecharse si se toma con acción de gracia. En el pasado ella tal vez no se había dado cuenta, ¿sí? Que era Dios el que le había permitido esta situación. ¿Por qué? Porque Dios quería hacerla salva a ella también. Jesús quería enseñarle a ella también la fe, ¿no? Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos la fe, ¿no? Entonces aquí el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Ella escuchó hablar de Jesús. No sé qué escucharía, que él de pronto había convertido el agua en vino, o que él había levantado a alguien, o que había multiplicado los panes. Ella había escuchado de Jesús, pues como ya no tenía ningún recurso tal vez económico, ya no tenía nada, absolutamente nada, por eso vaciando todo su corazón, su única esperanza, ¿quién era? De esa persona que ella había escuchado de Jesús, ¿no? Entonces ella fue a buscar a Jesús, dice aquí, porque decía, el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva, ¿sí? Ella escuchó, ¿no? Ella ahí no dice, porque si tocare tan solamente su manto, seré sana. No, ella no pensó como en esa, como en su salud, ¿no? Porque aquí hubiera dicho, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, salva. Ella, ¿qué pensó, no? Ella había escuchado de Jesús, de la salvación de Jesús. Ella sabía que Jesús era el Salvador del mundo. Ella sabía que su única esperanza era Jesús, ¿no? Entonces realmente la palabra de Dios nos ha enseñado, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os lo daré por añadidura. Dice el Señor, ¿no? Que nosotros primeramente busquemos el reino de Dios, busquemos entrar al reino de los cielos, busquemos, anhelemos en nuestro corazón la vida eterna, ¿no? Entonces realmente aquí dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Ella qué pensó? Su salvación, ¿no? Su salvación especialmente, ¿no? Aquí dice, el versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sintió en el cuerpo de ella, ¿no? Antes de yo entender el evangelio, hermanos, yo vivía una vida muy miserable, aunque yo asistía a otras congregaciones, escuchaba la palabra de Dios, ¿sí? Pero yo no sabía qué era la fe. Tampoco yo podía por mí misma tener la fe, ¿sí? Yo tenía mis hijos, tenía uno y tenía otro hermano, ¿sí? Fracasada también con el papá de mis hijos, llevando una vida tan miserable, hermanos, ¿sí? Tampoco, aunque por mi misma situación económica, por mi misma situación, especialmente económica, hermanos, yo buscaba una iglesia, ¿no? Pero también en ese tiempo, viviendo esta vida así, yo no sabía, hermanos,
hermanos, una vez yo les comenté a ustedes que yo me fui a trabajar, hacerle aseo a una familia, y esta familia trabajando todo el día porque yo había dejado a mis hijos sin nada de comida en la casa. Mi anhelo era ir a trabajar duro lo más rápido que fuera y llegar y poderle traer algo de comida a mis niños, ¿no? Ellos estaban muy pequeñitos todavía, ¿no? Entonces realmente cuando yo, en el transcurso de que yo me monté en el bus de la casa, de donde el trabajo, no, aunque yo podía irme a pie, decidí coger un bus, un transporte para poder llegar mucho más rápido a la casa y atender a mis hijos. Pero en el transcurso del bus una persona me dijo, venga, siéntese mejor aquí, ¿no? Y yo no me había dado cuenta, hermanos, pero yo me había echado la plata en el bolsillo de atrás y no me di cuenta, y esta persona astutamente me sacó la plata, y cuando yo llegué a una tienda para darle de comer, para comprarle algo a mis hijos, yo no llevaba ni un peso. Ese día yo lloré tanto, hermanos, tanto, 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 ¿sí? Yo no sabía qué hacer, ¿sí? Llegar a la casa, trabajar todo el día, saber que sus hijos, usted llega a la casa y le dice, mamá, tengo hambre, mamá, deme algo de comer, y saber que usted no tiene que darle, y saber que fue a trabajar, hermanos, era duro, fue una situación muy dura para mí, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, antes de yo nacer de nuevo y de haber recibido el perdón de mis pecados, mi vida no era para nada buena, hermanos, mi vida era muy miserable, ¿sí? Humanamente y espiritualmente porque pues tampoco yo conocía el corazón de Dios, aunque yo asistía a una iglesia, yo no sabía, o sea, yo iba porque sabía que alabar, porque había que, pero tampoco no entendía, ¿no? Pero Dios me permitía toda esta situación, hermanos, ¿sí? Cuando yo, antes de tener mis hijos, yo vivía con una tía y ella quería que yo estudiara. Siempre me gustó, siempre yo quise estudiar como algo de bilingüe, como algo así, ¿no? Pero como esta señora me trataba tan duro, me trataba como lo peor, me daba tanto juguete, entonces pues yo decidí escaparme, hermano, ¿sí? Y pues realmente me crié sola, sin una guía, sin una persona que me guiara, sin una persona que me ayudara, sí. Realmente sí, pero yo le doy tantas gracias a Dios, porque así yo le digo, no, a mis hijos, gracias a Dios, aunque pasando el tiempo, sí, empecé a trabajar, empecé a hacer algo por mi vida, y de pronto en un tiempo se me presentó una persona muy adinerada, que me dijo, no, vete conmigo, yo te doy apartamento, yo te doy casa, yo hago que estudies y esas cosas así, ¿no? Pero realmente a mí no me nació eso, ¿no? Porque cuando yo vivía con esta tía, ella vivía con un ganadero de muchísimo dinero, ellos eran económicamente, vivían muy bien, pero la vida de mi tía era muy amargada, hermanos, ¿sí? Porque ella era una mujer sin estudios, ¿sí? Aunque era muy bonita físicamente, era una mujer sin estudio, y ella le tocó empezar a estudiar desde primero, segundo de primaria, para poder como ascender un poquito, porque ella trabajaba en el bienestar familiar de mi país, donde es como una empresa del gobierno donde atienden los niños, ¿no? Y ella empezó trabajando de aseadora, después ella le gustó lo de las cocinas y empezó a trabajar en la cocina. Era muy buena, ¿no? Tenía un don para las comidas, ¿no? Y realmente mi tía estudió hasta quinto de primaria, y la ascendieron, ¿no? A jefe de cocina en aquel tiempo, a jefe de esa empresa en la cocina. Yo me crié con ella, hermana, pero cuando esta señora, esta tía, el esposo le compraba anillos de oro, le compraba reloj de oro, ¿sí? Era como una fachada, ¿sí? Porque interiormente esta señora sufría mucho, porque este hombre era de muchísima edad, y fuera que era de demasiada edad, la humillaba económicamente. También este señor le ponía muchas amantes, muchas mujeres, y mi tía tenía que sujetarse porque era una mujer muy ambiciosa, ¿no? Quería aparentar vivir muy bien. Entonces ella sufría, y yo al crecer viendo todo eso, cuando a mí, siendo ya una joven, como 18 19 años,
se me presentó esta persona también de mucha edad, con mucho dinero, y me decía, camine conmigo, ¿sí? Vente conmigo, yo te doy esto, yo te doy lo otro, pero realmente yo al habérseme quedado esa situación de mi tía, yo decidí, no, eso no es para mí. Sí, después se me presentaron otras personas que me podían ayudar, que me podían, sí. Entonces tuve la oportunidad, pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, que no tuve dinero. Le doy gracias a Dios que humanamente fui muy pobre, hermano, muy pobre, ¿sí? Porque gracias a Dios, si yo no hubiera tenido esta condición, hermanos, yo no hubiera entendido el Evangelio. Yo no hubiera tenido en mi vida la necesidad de Dios, ¿sí? Como esta mujer, ¿no? Sirofenicia, ¿no? Porque ella tuvo la necesidad de Dios, porque ella ya no tenía nada en que apoyarse, hermanos, absolutamente. Lo mismo pasó en mi vida, ¿sí? Yo no tenía en quién apoyarme, hermanos. Yo no tenía absolutamente, no tenía, aunque tenía mi mamá, no tenía mamá, ¿sí? Aunque tenía mis hermanas, era como si no tuviera hermanas, hermano. Aunque yo tenía familia, yo prácticamente me crié sola, ¿sí? Solita. Pero hoy en día, hermano, Dios me ha permitido ver la gracia de Dios tan grande en mi vida, ¿sí? Porque si yo hubiera sido una persona con mucho dinero, con buena posesión, ¿sí? Yo no hubiera escuchado el Evangelio, yo no hubiera tenido la necesidad de Dios en mi vida, ¿sí? Así que yo pensaba en esta mujer sirofenicia, ¿no? Aquí el versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿No? Entonces ahí dice que mucha multitud le apretaba y los discípulos le decían, pero ¿cómo dices que nadie te ha tocado si todos, sí? Cuando uno está en una multitud de personas donde el uno lo aprieta, el otro la mayuga y cosas así, ¿sí? Pero Jesús dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿No? Entonces realmente esta mujer Fenicia, ¿qué tenía en su corazón, hermanos? ¿Sí? La fe de que era Jesús la única esperanza para ella, que era Dios la única esperanza de su salvación, especialmente de su espíritu, ¿no? Porque ella pensó primero en su salvación, ¿no? Y después tal vez pensó en su enfermedad, pero ella diría, bueno, está bien, yo me llego a morir, sí, pero mi espíritu, sí, ¿cómo voy a ser salva? ¿Cómo yo podré ser salva, sí? Cuando ella escuchando de nuestro Señor Jesucristo, ella dijo, si tocare tan solamente su manto. Entonces, en ese momento que ella tocó el manto de Jesús, el corazón de ella y el corazón de nuestro Señor Jesucristo se unieron, ¿sí? Se unió con nuestro Señor Jesucristo. Ella pudo entender, Él es mi salvación, Él es mi única esperanza, ¿sí? Por eso Jesús, cuando yo pensaba, ¿no? ¿Cómo sería esa conexión, no? Un día yo estaba orando, hermano, y ya mis muebles estaban muy feos, hermanos, ya estaban muy acabaditos. Y le oraba a Dios, Señor, por favor, permíteme, regáleme unos muebles, Señor mío, por favor. Y resulta que esta semana un hermano me dijo, hermana, tengo unos muebles, son finos, están bonitos, yo pues necesito dinero, así que los estoy vendiendo. Yo le dije, ¿cuánto, hermano? Y me los vendió muy baratísimo, así que esos muebles viejos, ¡cha!, los saqué. Estaba muy feliz, muy agradecida con Dios porque ya tengo, no están nuevos, no están, pero están muy buenos, muy en buen estado, hermano, y además son en cuero. Entonces ya me quedó más espacio en la sala. Así es la conexión con Dios, ¿no? Cuando yo realmente conecto mi corazón con Dios, ¿sí? Y ¿qué pasa ahí en ese momento? Se activa el poder de Dios en mi vida, hermanos. Se activa, se conecta. Dice aquí la palabra de Dios. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, el poder, dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él pudo darse cuenta, ¿sí? Esta hija, ¿sí? Créeme, esta hija tiene confianza en que yo soy su único salvador, en que yo soy la única persona que puedo ayudar a ella, ¿sí? Y aquí dice el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero el versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús no sabía quién lo había tocado. Él es Dios, ¿no? Jesús es Dios, ¿sí? Por eso Jesús sabía.
¿Quién lo había tocado, no? Pero también él quería que todos los de su alrededor aprendieran la fe, hermano. Porque el propósito de nuestro Padre Celestial, mandar a su Santo Hijo Jesucristo al mundo, es para que nosotros aprendamos la fe, ¿no? Él vino a enseñarnos la fe. Dice aquí, entonces el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Sí, se postró delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Entonces realmente, hermanos, Dios nos creó no como obreros, hermanos. Dios nos creó como alabanceros a nosotros, ¿sí? Yo le explicaba que día a una persona, cuando Dios creó a Satanás en el cielo, lo creó hermoso, bello, lleno de sabiduría, de toda piedra preciosa. Dice que los mejores de su tamboriles fueron creados en el día que Dios creó a Satanás. Pero Dios creando a este ser, ¿no? A este ángel lo creó para que lo alabara a Dios. Pero resulta que este ángel se rebeló contra su creador, ¿no? Contra nuestro Dios. Así que en el lugar de él nos creó a nosotros, ¿sí? A nosotros los seres humanos. ¿Para qué Dios nos creó? Para su alabanza y para su gloria, ¿no? Dice la palabra de Dios. Así que Dios no nos creó como obreros, hermanos. Dios no nos creó para que nosotros hagamos algo, ¿sí? Dios nos creó fue para alabar a Dios. Pero nosotros, ¿cómo podemos alabar a Dios? Cuando podemos también entender y conocer el corazón de la mujer sirofenicia, ¿sí? Que la única esperanza de ella ¿qué hizo para poder ser salva? Primeramente, tener en cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Ella sabía que Él era el Salvador del mundo, ¿sí? Y que no solamente podía salvar su espíritu, sino también podía salvar su cuerpo, ¿no? Entonces realmente, aquí dice el versículo 34, aquí habla, ¿no? El versículo 34, vamos a leer, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ¿sí? Ve en paz y queda sana de tu azote. Dice, hija, ¿sí? Le dice hija, no solamente a ella, ¿no? Porque esta palabra es para toda la humanidad, ¿no? Por eso el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la santa palabra, ¿sí? Así que, ¿qué nos está diciendo Dios, no? ¿Sí? Para Dios, hijo, hija es igual, ¿no? Dice aquí, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz, ¿sí? Entonces, aquí habla el versículo 35, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero podemos ver ahí otro secreto, hermanos, en que ahí no estaba el principal de la sinagoga cuando esta mujer pudo experimentar la fe de haber conectado el corazón, ¿sí? Con Dios, con Jesucristo. Él no estaría ahí. Él no vio también el milagro que esta mujer pudo recibir al tener en cuenta a Jesús, ¿sí? Él estaba ahí, hermano, ¿cierto? Porque aquí dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, el versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, ¿sí? A nosotros, ¿qué no nos deja avanzar en la fe, hermanos? ¿Sí? El temor. El temor, primero, a que nosotros queremos ver las cosas ya hechas, hermanos, ¿sí? El temor a que sí o si no, porque nosotros vivimos en dos sentimientos, hermanos, ¿sí? O es sí o es no, siempre queremos vivir así, hermanos, ¿sí? Muchas veces nosotros nos afanamos, pero Dios se tarda en que nosotros veamos el trabajo de Dios. ¿Por qué? No es por Dios, hermano, es por nosotros mismos, ¿no? Esta mañana yo escuchaba a un siervo y él decía, ¿no? Si realmente yo le oro a Dios, ¿sí? Por alguna petición, alguna cosa que yo necesito, salud económica, marital, sentimental, bueno, lo que Dios me permita, ¿sí? Pero realmente dice, si yo tengo que fracasar, si yo orándole a Dios, pero yo no veo como ese milagro, como esa ayuda de Dios, realmente en el tiempo que yo quiero, pues yo me desanimo, me desespero, ¿verdad?
pero realmente dice que Dios nunca nos deja avergonzados, hermanos, nunca, ¿no? Pero cuando nosotros nos soltamos en las manos de Dios, aún yo no puedo ver ese trabajo en ese momento, ¿sí? Pero yo lo voy a ver, ¿sí? Porque Dios no miente, hermanos, ¿sí? Dios no miente verdaderamente, ¿no? Hace como como unos 6 meses leyendo la palabra de Dios, porque ya terminando el libro de Hebreos, Dios me da una promesa, quiero leerla, hermanos, para compartirla también con ustedes, ¿no? Aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 6, ¿no? Yo estaba leyendo y Dios me daba esta promesa, hermanos. Dice el versículo 6, el versículo 14, hermanos. Perdón, 6:14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice, diciendo, entonces resulta, hermanos, que yo en el tiempo pasado, en estos como unos meses de para atrás, estaba pasando por una situación económica muy difícil, ¿sí? Y siempre venía mis pensamientos, haga esto, haga lo otro, pero escuchando, gracias a Dios, la palabra de Dios, los siervos nos dicen que nosotros tenemos que dejar, que no metamos nuestras manos, que no metamos nuestro trabajo en el trabajo de Dios. Aunque yo le pida a Dios, yo tengo que esperar que Dios haga por mí, ¿sí? Pero realmente, ¿cómo Dios puede hacer por mí? Cuando realmente yo le creo a la promesa. Entonces, ¿qué día yo estaba en mi puesto, en el puesto que Dios me ha permitido, en el trabajo? Y el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que le permite a uno recordar la palabra, me acordaba de esta promesa de que Dios me había dado, ¿no? Y dice aquí, ¿no? En el versículo, en Hebreos 6:14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Yo no había visto todavía, ¿sí? Porque estaba pasando por una situación económica, hermanos, pero yo no había visto, pero cuando yo recibí esta palabra, yo dije, realmente Dios ya me dio, ¿sí? Realmente ya. Entonces cuando venía mi pensamiento, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, pero yo dije, Dios ya me dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces yo decía, gracias, Señor, tú ya me bendeciste con abundancia, Señor, gracias. Y cada vez que venía mi pensamiento, el arriendo, el pagar esto, el pagar lo otro, no alcanza para... No importa, sí. El domingo, cuando... para ir al culto, una vez yo he escuchado a un pastor y él nos decía que probáramos a Dios, ¿sí? Que, por ejemplo, usted debe 500,000 pesos, 1,000,000, ¿sí? Pero resulta que le llegó de sueldo 1,000,000 exacto y debe 1,000,000, ¿sí? Pero él nos decía, prueben a Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero sacar la ofrenda, ¿sí? Y después, Dios sabrá. Y eso hice el domingo, hermanos, ¿sí? Me faltaba dinero, pero yo dije, debía más de lo que tenía. Pero yo dije, no, hay que probar a Dios, ¿sí? Porque hay que honrar a Dios con nuestros bienes. Hay que honrar a Dios, hermanos, ¿sí? Como la iglesia nos manda, ¿sí? Leer la palabra, predicar el evangelio, ¿sí? Leer, como honrar a Dios con nuestros bienes, ¿no? Entonces realmente yo decía, sí, es verdad, no importa, Dios me dará. Y realmente, hermanos, yo pude ver, yo solté, ¿sí? Vamos a honrar a Dios, ¿sí? Y mandé, hermanos, ¿sí? No importa, pero Dios me devolvió 4 veces más, hermano, de lo que yo había. Se lo digo como un testimonio verdadero en mi corazón, hermanos, ¿sí? Entonces realmente es soltarnos en las manos de Dios. Dios no nos mandó a ser obreros, hermano. Dios nos mandó a ser alabanceros, ¿sí? Para que cuando nosotros nos soltándonos en las manos de Dios, confiando en Dios, confiando en la palabra de Dios, podamos ver el trabajo de Dios en nuestra vida y así mismo podamos darle la gloria, la alabanza a nuestro Dios. Dios le agrada eso, hermanos. Dios se pone tan feliz cuando Él nos ayuda, cuando Él nos da. Dios se pone tan feliz con nosotros, hermanos, ¿sí? Y yo he podido experimentar el trabajo de Dios en mi vida, hermanos, ¿sí? Pero es simplemente por la gracia de Dios, por este precioso evangelio, hermano, que yo hoy puedo testificar, ¿no? Lo que Dios, nuestro Padre, ha hecho en mi vida, en mi corazón, también en la vida de mis hijos, porque Dios me ha permitido los mejores hijos del mundo, hermanos, ¿sí? Dios me ha dado una vida tan bendita, tan próspera, tan extraordinaria, hermanos, ¿sí? Por eso puedo estar aquí
con ustedes compartiendo este testimonio, ¿no? Entonces realmente, hermanos, Dios, ¿qué quiere? ¿Sí? Aquí dice, ¿no? Dios dándome esa promesa, yo recordaba, y eso lo volví a recordar porque mientras yo estoy allá en el puesto, yo aprovecho y voy leyendo la Biblia, voy leyendo, ¿sí? Y Dios me hacía recordar, ¿no? Ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, teniendo ese gozo en mi corazón, Dios ya me dijo, solté todo, hermanos. Desde ahí yo he podido como recuperar mi fe, recuperar mi corazón delante de Dios, hermanos, porque eso es lo que a Dios le agrada, ¿no? Dios quiere que verdaderamente nosotros confiemos en este Dios, ¿sí? Realmente Dios hizo y quiere hacer todo para nosotros, ¿no? Dios no nos mandó a hacer algo, hermano. Dios no nos mandó a que hiciéramos algo. Dios nos mandó a que nosotros descansáramos y confiáramos en nuestro Padre Celestial y confiáramos en que todo fue gratis, todo, hermanos, y que el mayor regalo que Dios nos ha dado es el perdón de nuestros pecados, es el haber nacido de nuevo espiritualmente, el haber creído, hermanos, que somos salvos, que no tenemos el pecado en nuestro corazón, gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, y que así como el Padre levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, también nosotros seremos levantados igualmente, hermanos, ¿sí? Y esa es la fe y la esperanza que debemos tener en nuestro corazón cada día, hermanos, ¿sí? Teniendo la esperanza en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, hermanos, yo quiero compartir, estaba leyendo aquí, ¿no? Isaías 46, vamos a leer de Isaías 46, 3 y 4, vamos a leer, dice: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, dice aquí, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Quién hace, hermano? ¿Nosotros? No, nosotros no, hermanos. Él dice, yo haré. Él mismo es el que hace, hermanos. Dios mismo es el que nos da la felicidad. Dios mismo ya nos dio felicidad, ya nos dio paz, ya nos dio la salvación y ya Él hizo todo por nosotros. Solamente Dios quiere, crean en mí, confíen en mí. Yo estoy con vosotros, yo los voy a soportar siempre, ¿sí? Porque como dice la palabra, aunque nosotros seamos infieles, Dios nuestro Padre siempre permanece fiel, hermanos, ¿sí? Entonces, realmente yo estoy muy agradecida con Dios, hermanos, por este evangelio, ¿sí? Si yo no hubiera entendido este evangelio, hermanos, ¿qué hubiera sido de mí? Realmente el destino de todos los seres humanos era el infierno. Pero Dios nos dio su gracia y abrió nuestro corazón para que nosotros pudiéramos entender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el ser salvos, el ser justos, ¿sí? Y el tener la fe de que tenemos un Padre que nos ama y que ya hizo todo para nosotros, por nosotros, hermanos. Entonces les agradezco muchísimo por este tiempo precioso que me han permitido con ustedes y voy a orar. Padre Dios, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu santa palabra. Gracias por permitirnos, Señor, conectar tu corazón con el de nosotros, Padre. Gracias, amado Dios. Bendice a todos los santos, Señor, del mundo. Bendice a sus siervos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Permite que seamos conectados con tu palabra, Señor. Permite que este evangelio sea grande hasta los confines de la tierra, Señor. Y usa a cada justo, Señor, para que verdaderamente, Señor, aprendamos la fe. No de confiar en nosotros, sino la fe de confiar en ti, Señor Jesucristo, como esta mujer sirofenicia, Señor mío. Así tú enseñándonos a nosotros la fe, Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de todos nosotros, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, agradeciéndote por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.